capacidad. Senadora Karina, designan un ministro con una trayectoria peor de quien reemplazó. Esa es la condición constante del Ministerio de Igualdad y hay que señalarlo. En el Ministerio de Igualdad hay denuncias por acoso laboral. Ha existido denuncia, senadora Jennifer Pedraza, por incumplimiento de la ley de cuotas. Existe denuncia por falsedad en documento público. En el Congreso volvió a estallar una tormenta política que nadie quiere reconocer públicamente, pero que todos sienten como una herida abierta. Una sesión que parecía rutinaria terminó convertida en un campo de batalla verbal donde quedaron expuestas las fracturas más profundas del país: el poder, la verdad, la autoridad del Estado y el uso de la fuerza pública. En un clima cargado de acusaciones cruzadas, silencios incómodos y choques que desbordan lo institucional, emergió un debate que no solo sacudió a los protagonistas, sino que dejó al descubierto una pregunta que el país teme formular: ¿qué está ocurriendo realmente detrás de las decisiones del gobierno y de la narrativa oficial sobre la seguridad y la paz? Lo que se escuchó en el recinto no fue un simple enfrentamiento político, fue una alerta. Una advertencia cruda, incómoda, que pocos quieren asumir y que podría marcar un punto de quiebre nacional. Gracias, presidente. Yo la verdad, debo confesar que me siento incómodo con la intervención del representante Uzcategui. Primero porque sigue tratando de exprimir la muerte de Miguel Uribe para hacer política. O sea, qué acto tan desagradable que cada intervención sea tratando de que con un crimen que conmovió al país traten de sacar votos. El representante Uzcategui me mencionó y por esa razón pido mi derecho a réplica. Y quiero aprovecharla para hablarle al que me antecedió. No es una torpeza lo que el representante Uzcategui está manifestando en esta plenaria, y sobre todo cuando se revisa, presidente, que el presupuesto que tiene Minigualdad, gran parte del dinero va para programas como los siguientes, presidente. Dignificar las condiciones. Orden, por favor. Yo tengo derecho a réplica y le pido, presidente, que haga respetar mi derecho que por ley quinta tengo, presidente. Orden, por favor. No hay siga, continúe. Tiene la palabra hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Moción de orden para el senador Motoa. Y continúa la senadora Karina. Gracias, presidente. Mi réplica. No es una torpeza lo que plantea el representante Uzcategui, sobre todo cuando vemos que en el Ministerio de la Igualdad tienen 35.000 millones para reducir las brechas de la desigualdad, 8.850 millones para dignificar las condiciones de las personas habitantes de calle, tienen 36.000 millones para ayudar a las mujeres víctimas de la violencia, y aún así lo vamos a demostrar en nuestra intervención con porcentajes, cómo prefirieron priorizar el programa Jóvenes en Paz, que sí le paga a criminales y asesinos como el de nuestro compañero Miguel Uribe. Y aprovecho los últimos segundos, ya que mi antecesor mencionó los falsos positivos y la JEP. Les recuerdo que esta semana en la JEP 2 soldados manifestaron cómo el general Huertas, premiado por Petro, el amigo de Petro, era el que ordenaba los falsos positivos y entregaba las armas para que se las pusieran a esos muchachos asesinados. Un petrista dio la orden. Continúo y le agradezco, representante Motoa, porque pues somos la oposición los que estamos acá, que tanto acusan desde muy temprano a dar este debate versus coalición de gobierno, que los tuvieron que esperar más de la cuenta. Presidente, es así. Presidente, continúo después de esta advertencia. Esto es lo que ha sucedido en términos de inestabilidad institucional. Vamos a detallar el Ministerio de la Igualdad, pero ha sucedido en todo el gobierno. Pero hoy lo que nos convoca es esto. Hoy todas las instituciones, todos los ministerios del gobierno nacional han estado atravesados por una tremenda inestabilidad, y lo estoy diciendo porque es que aquí la vinculación siempre es que aquí hay que crear un ministerio para resolver la inequidad. Señores, les entregaron este instrumento hace 3 años. Van más de 57 ministros en este gobierno. A esa cuota ha contribuido el Ministerio de la Igualdad con 3 ministros. La primera, la vicepresidenta Francia Márquez dijo que esto apenas estaban haciendo y que le tenían que tener paciencia.
nunca ejecutó, nunca avanzó. Al segundo, creo que hasta por televisión lo echaron. Y el tercero, pues está presente y ya veremos las circunstancias que se han presentado. Segundo, miren la cantidad de viceministerios que le incorporaron a esta cartera. 5 viceministerios le incorporaron al Ministerio de la Igualdad. Ahorita vamos a contrastar esto con los términos de ejecución presupuestal, que es como se tiene que medir esto. Y no solamente de cuánto se han gastado, sino de la eficacia de ese gasto. En Colombia se ha planteado la idea de, hemos ejecutado el 30, el 40 o el 50, no es cuánto, es cómo lo han hecho. Y aquí vamos a evidenciar la ineficacia de ello. Miren lo que pasó con el Viceministerio de la Juventud. 3 viceministerios en el tiempo que llevan. Una de ellas con mucha polémica. Si no se acuerdan, se la recuerdo. Juliana Guerrero, que todos sabemos lo que aquí ha sucedido y cómo se ha evidenciado el fraude con el cual procedió este gobierno y cómo desafiaron a los colombianos y cómo en consejos televisados decían que esa era la que tenía que poner. ¿Sabía o no sabía usted, ministro, que estaba bajo esas condiciones éticas? Usted también le tiene que contestar al país y a este Congreso esa circunstancia. Esto no es en la velocidad de diciembre y aprobemos porque se acabó. ¿Sabía o no sabía? Y asumen la responsabilidad ustedes de lo que sucedió. Yo espero que aquí contesten esto porque llevamos 4 años que ninguna respuesta existe. Viceministerio de las Mujeres, ¿qué decir? Me podría quedar casi que haciendo un debate de control, que no es el caso, pero no lo puedo dejar de mencionar, sobre las denuncias de maltrato que existen al interior de ese viceministerio. Van 4 viceministras de la mujer en 3 años y medio. Vuelvo e insisto. Entonces, ¿el problema es de la eficacia del gasto o que le tenían que crear un ministerio a estas situaciones? ¿Cuáles son las circunstancias que han resuelto? Tercero, 3 viceministros de poblaciones, territorios excluidos y superación de la pobreza. Qué nombre largo, quisiéramos ver la ejecución de cada uno de ellos. Porque la contribución en estos términos, por lo menos desde ese instrumento, ha sido bastante vaga, casi nula. Viceministerio de Pueblos Étnicos y Campesinos, 2 viceministerios. Entonces, ¿para qué nos están diciendo que necesitan un instrumento de estos para no saberlo ejecutar? No han sabido cómo resolver ni cómo administrar esto en 3 años y medio. Vamos entonces al otro elemento de lo que tanto nos decían en el debate de hace 3 años y medio, de que era esencial, determinante este ministerio para poder luchar contra la desigualdad, cosa que no es tal. Ayúdeme con la siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Si nosotros hacemos una evaluación, hasta ayer estaban acá diciendo en la discusión de las comisiones económicas que es un planteamiento que no se puede ver separado de lo que aquí está pasando, que el gobierno nacional tiene un altísimo endeudamiento, que está necesitando la inyección de recursos y recursos frescos, y no se les ocurre sino el planteamiento de más reformas tributarias, más impuestos al pueblo colombiano, pero bajo ninguna circunstancia le presentaron a este país cuáles iban a ser las decisiones en materia de ahorro. Es como cuando el papá muy borracho llega a la casa, se gasta la plata y a fin de mes le llega y le dice a la señora o a los hijos: deme plata. No, papá, ¿dónde vas a dejar de tomar? ¿Cuánto te vas a ahorrar en trago y en fiesta y en rumba y en trasnocho? Ese tendría que haber sido el planteamiento. ¿Cuánto se ahorra el Estado colombiano en esta discusión? Y vamos a revisar que el presupuesto de un ministerio que no ha cumplido absolutamente, porque vamos a ver el porcentaje de la ejecución para el año 2023. Presidente, le pediría que usted nos ayude con el silencio. Es que es difícil. Nuevamente le agradecemos a la plenaria. Silencio, si no va a tocar sacar a todos los asesores del salón. Por favor, silencio. Siga, representante. ¿Pura qué, perdón, senadora? ¿Puro papelón? ¿El del Ministerio de la Igualdad? Estoy de acuerdo con usted. Siga, representante.
Estoy de acuerdo con usted, senadora Clara, qué papelón. Papelón es 469.000 millones de pesos para el año 2023. Papelón es 1.5 billones de pesos para el año 2024. En restricción fiscal. Papelón es 1.3 billones de pesos para el año 2025, senadora Clara. Papelón es que para el año 2025 se haya ejecutado el 6.1%. Una vergüenza. Papelón es que para el año 2024, porque entonces me dirán, no, es que el 25 está en desarrollo, le faltan escasos 20 días. Bueno, entonces dele la gabela, le faltan 20 días para ese 6.1. En el 2024 ejecutaron el 5%. Ese sí es una vergüenza y un papelón para que le vengan a decir al país que necesitan que les vuelvan a entregar el instrumento. Ojalá pudiéramos hundir esta iniciativa hoy, ojalá, si es que la llegaran a aprobar, los llamo a la reflexión, el próximo gobierno tenga como meta inicial, próxima, inmediata, hundir nuevamente este ministerio. Eso no tiene ningún sentido. Vamos a lo que ha sucedido en estos escasos 3 años y medio. La siguiente, por favor. ¿Qué nos hemos encontrado de los informes de auditoría general y de la Contraloría General de la República? Absolutamente rajados en cada una de las evaluaciones que han hecho los organismos de control sobre el desempeño del Ministerio de la Igualdad. 8 hallazgos administrativos, 5 con presunta incidencia fiscal. Vamos a leer en el siguiente los hallazgos que le ha hecho la Contraloría General de la República al Ministerio de la Igualdad en 3 años y medio. ¿Para qué leerlos? Ustedes los tienen ahí. Me parece importante decir, por ejemplo, el punto quinto, más de 350.000 millones, pérdida por reservas presupuestales no ejecutadas, baja ejecución efectiva de solo 4.9% del presupuesto. Ojo a esto, la DIAN, por eso es que uno quisiera que aquí esté el gobierno nacional completo, por lo menos el estamento económico. Aquí hay un elemento, falta de reporte de donaciones ante la DIAN, lo ha reportado la Contraloría General de la República, inexistencia de manuales de contratación y supervisión. Esto es lo que vamos a premiar, eso es lo que ustedes le van a volver a entregar al país. Y entonces alguien va a decir, no, aprobemos lo que otro gobierno sí lo puede hacer mejor. Pues por supuesto que no hay por qué premiar lo que no ha funcionado bien. Estos son hallazgos de la Contraloría General de la República. Vamos a la siguiente diapositiva, ahí la tienen. ¿Cuánto no advertimos? En los debates de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, recuerdo mucho que la ponente era la doctora Luz María Múnera, exconcejal de Medellín, hoy consejera de las regiones en el Gobierno Nacional. ¿Cuánto le advertimos a la doctora Múnera? Doctora, están creando una gran duplicidad de funciones. Dijeron, están en contra de la igualdad. Doctora, no hay presupuesto para pagar ese ministerio. Están en contra de la igualdad. Doctora, van a crear un desgreño administrativo. Están en contra de la igualdad. Y resulta que 3 años y medio después, aquí están los elementos. ¿De dónde los sacamos? Del sombrero. ¿Se nos ocurrió a nosotros en la oposición? No. Miren lo que han dicho esas conclusiones de los organismos de control. Duplicidad de funciones con el DPS, con el ICBF, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio del Trabajo, con el DANE, porque crearon esto para un capricho político. No tenían más camino, no tenían elementos, no tenían estudio técnico. Es que así han procedido durante todos estos años y esa es la consecuencia. Y esa ineficacia es la que nosotros vamos a decirle al país, se las acabamos de corregir y se las volvemos a entregar. Sería el peor de los errores. No puedo dejar de señalar, porque es que esta discusión, senador Motoa, no puede ser solamente funcional. Tiene que ser sobre los hechos cumplidos, sobre si hay incentivo. Si a nosotros nos estuvieran diciendo, es que mire cómo se resolvieron problemas, mire qué ejemplo han dado en materia de mujeres, mire qué ejemplo han dado en materia de jóvenes, uno dice, pues válido. Pero resulta que vamos a la siguiente diapositiva y ¿cuál es el balance? Escándalos, por donde lo quiera mirar, y los que estamos por conocer. Denuncias de funcionarios propios que ni siquiera han salido desde acá, en algunos casos sí, lo advirtieron desde este Congreso, representante Jennifer Pedraza, de lo que podría o no suceder con el nombramiento eventualmente
de la señora Juliana Guerrero, creo que es que se llama. Pero este ministerio lo que le ha entregado al país es escándalos de corrupción, señalamientos, senador Amin, desde los mismos funcionarios que han salido y vuelven y reintegran, y que han salido por denuncias de maltrato y vuelven y los reintegran, y que han quedado las constancias de estos escándalos en los medios de comunicación y que nada más ha pasado, y que tanto les cuesta tomar un correctivo. Funcionarios están acusados de malos manejos financieros. Tamara Ospina regresa al Ministerio de Minigualdad pese a denuncias por acoso laboral, nada pasó. Y entonces, ¿de qué se trata el ejemplo de lo que nos están diciendo? Continúen la siguiente, por favor, nos podríamos quedar en muchas más en esto. Juliana Guerrero. No me quiero detener en esto, pero allá la vimos haciendo política en el departamento del Cesar después de haber hecho lo que pasó. Muy bien, entonces alguien dirá, es que es una joven equivocada. ¿Cuál es la responsabilidad del presidente de la República y ustedes en esto, ministro? ¿Cuál es la responsabilidad de ustedes en eso? Entonces no pasó nada. Entonces una joven apareció sin títulos, aunque dijo que sí los tenía, sin experiencia, aunque dijo que sí la tenía, se postuló y ustedes no sabían nada, no conocían, no tienen ninguna responsabilidad. Y luego nos van a venir a decir aquí que es que hay que aprobar el Ministerio de la Igualdad porque sí. Porque es que si no, entonces carecemos de sentido y que odiamos a los pobres y todo eso que gritaban ayer. Odiar a los pobres es quedarse con la plata en burocracia y no dedicársela a programas sociales efectivos, como es lo que debería ser. Yo sí espero, senador Benavides, yo no sé si yo le causo mucha risa, pero usted de que me mira ayer se ríe. Pero no me va a provocar. No me va a sacar del planteamiento de fondo. Nosotros estamos acostumbrados a todas esas provocaciones y a todos esos desafíos y a todos esos irrespetos, porque nosotros tenemos un propósito mayor en esto. Ni qué decir de lo que acaba de acontecer. No voy a entrar yo en ese debate, sé que llegará, de cómo fue instrumentalizado el concepto de cuota de género en la composición del gabinete ministerial del Gobierno Nacional. Usted, ministro, fue instrumentalizado o se prestó para eso, porque teniendo un espacio las mujeres ganado en términos de paridad, terminaron utilizando el nombre suyo para suplir eso. Ese ministerio no puede ser, ni el gobierno, en ninguna instancia puede ser para ninguna de esas artimañas como las que ustedes han usado. En ese sentido, de esa manera, con las advertencias en el orden de prioridades, con un tremendo error de diseño institucional, con una tremenda ineficacia, con sobrados escándalos de corrupción, con una tremenda inestabilidad institucional, con variaciones en más de 3, 4, 5 ocasiones en los viceministerios, con ejecuciones presupuestales que están por debajo del 3%, con un arsenal, un acervo de escándalos, con hallazgos de los entes de control, de la Contraloría, de la Auditoría, no merece que el Congreso de la República haga esfuerzo alguno en el sentido o en la línea de permitir la sostenibilidad de la vida jurídica del Ministerio de la Igualdad. En ese sentido, compañeros, Cámara de Representantes, Senado de la República, comisiones conjuntas, nosotros presentamos ponencia de archivo para la iniciativa del proyecto de ley que busca subsanar, crear, mantener en vida jurídica al ineficaz, al incapaz, al obstructivo Ministerio de la Igualdad en Colombia, que lo único para lo que ha servido durante estos últimos 3 años y medio es para tener escándalos y desarrollar politiquería barata y burocracia inservible para los colombianos. Gracias, presidente. Pero inicio mi intervención recordando lo que decía un filósofo español. Aquellos que no conocen o que no pueden recordar el pasado, senador JP, están condenados a repetirlo. Pero quienes sí tenemos memoria, quienes sí tenemos lógica y buen uso del sentido común, podemos decir con claridad que el Ministerio de Igualdad no ha tenido ninguna utilidad para el país ni para los colombianos. Aquí decía una senadora que pretendía refutar los argumentos del representante Cadavid, que en materia de ejecución
estaban cerca del 60%. Eso es falso. Han comprometido recursos, pero no lo han ejecutado. Es la misma excusa que presentó en su momento la ministra Francia Márquez. El Ministerio de Igualdad, y hay que recordar a los colombianos, en 2 años ha tenido cerca de 3 ministros. Representa y simboliza todo lo que está mal en el gobierno de Gustavo Petro. Alta rotación de ministros, de viceministros, incumplimiento en las metas del plan de desarrollo y una pésima ejecución presupuestal. Es que aquí lo han dicho con claridad los representantes de la Cámara, Uzcategui y Cadavid. No han logrado superar el 4% en los 3 años de existencia de este ministerio. ¿Qué pretenden votando o aprobando las mayorías del gobierno esta iniciativa? Premiar la ineficiencia, premiar la inutilidad, premiar la corrupción, porque también hay que señalarlo. El Ministerio de Igualdad tiene señalamientos muy graves de corrupción. Lo vemos constantemente en los medios de comunicación, representante Polo. Por eso hemos realizado debates de control político en el Senado de la República y aspiro que en esta sesión, como corresponde, el nuevo ministro de Igualdad pueda dar respuesta a los interrogantes. ¿Qué está pasando con la ejecución presupuestal, ministro? ¿En cuánto van? ¿Cuánto han ejecutado? Una pregunta que se hace todo el país y lo hicimos en el debate en la plenaria del Senado. ¿Qué está ocurriendo con la duplicidad de funciones? Porque fueron muy eficientes y efectivos al nombrarlo cerca de 500 o 600 funcionarios, los 5 viceministerios, el ministro, pero no han cumplido con lo que fue un compromiso de ustedes en las discusiones del año 2022, que iban a asumir las competencias y las funciones que estaban repartidas en diferentes entidades, que se las recuerdo, ministro, para ver qué se ha hecho, qué está ocurriendo con la competencia de igualdad en el DPS. Ya las asumió totalmente el Ministerio de Igualdad. ¿Qué ha pasado con las competencias que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en materia de juventud y adolescencia, en materia de igualdad y de niñez? ¿Qué está pasando con las competencias que tiene el Ministerio de Interior en esa asignación del Ministerio de Igualdad? Porque al país hay que decírselo. Se crea burocracia, no cumple con las competencias, ni con las funciones, ni con las metas del plan de desarrollo, porque hay otras entidades. 1 minuto para terminar, senador Motoa. Otras entidades que lo están haciendo por ellos. Este ministerio representa lo que aquí se ha dicho: el desastre, la improvisación, la anarquía y el caos. Además tiene una capacidad, senadora Karina, designan un ministro con una trayectoria peor de quien reemplazó. Esa es la condición constante del Ministerio de Igualdad y hay que señalarlo. En el Ministerio de Igualdad hay denuncias por acoso laboral. Ha existido denuncia, senadora Jennifer Pedraza, por incumplimiento de la ley de cuotas. Existe denuncia por falsedad en documento público. Es el ministerio de la corrupción, es el ministerio de la burocracia, es el ministerio del clientelismo. Y me parece increíble que algunos senadores de partidos que hoy están pidiendo pista en una consulta. 30 segundos y termine, por favor. No, presidente, yo entiendo su afán desmedido por aprobar este proyecto a las patadas. Yo le di a todo el mundo 5 minutos, senador Motoa, le he dado 1 minuto 30 de más. Tengo que organizar el debate porque hay muchos inscritos, por eso le di 5 minutos a cada uno. Le he dado una extensión de tiempo, no tengo ningún afán diferente al que le voy a dar a cada una de las intervenciones, incluyendo la suya. 30 segundos para terminar, senador Motoa. No, presidente, uso la moción de orden y que quede la constancia. No me han permitido poder expresar los argumentos a la oposición. No ha abierto usted el debate, porque es que no tiene por qué asignar un tiempo tan limitado para poder intervenir y defender la ponencia de los senadores que han presentado el archivo. Así que dejo esa constancia de la arbitrariedad que ha presentado el actual directivo de estas comisiones conjuntas. Muchas gracias. Gracias, senador Motoa. Tiene la palabra. Lo ocurrido en esta sesión legislativa no puede reducirse a gritos, interrupciones o gestos de indignación. Lo que se vio fue una radiografía, cruda y sin filtros, del deterioro institucional que hoy atraviesa Colombia. Un país en el que cada sector reclama tener la verdad absoluta, mientras la ciudadanía observa, atónita,
cómo los discursos se vuelven más incendiarios y las respuestas del Estado más frágiles. Entre los reclamos sobre infiltraciones, decisiones judiciales cuestionadas, fallas en la inteligencia del Estado, silencios del gobierno y supuestos pactos que emergen y desaparecen según convenga, se dibuja un panorama inquietante. Las instituciones que deberían proteger al país están siendo arrastradas al centro de una disputa política feroz, donde la legitimidad parece depender más del volumen con que se grite que de la solidez de los hechos. Este debate no solo dejó heridos políticos, dejó preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Quién controla realmente la información sensible del Estado? ¿Dónde termina la búsqueda de la paz y dónde comienza la permisividad frente al crimen? ¿Quién responde por las fallas que están costando vidas en las regiones abandonadas? ¿Hasta qué punto la política ha colonizado la seguridad nacional? ¿Y quién vigila a quienes dicen que están protegiendo al país? Colombia enfrenta un momento decisivo, o recupera la confianza en sus instituciones, o seguirá avanzando hacia un territorio donde cada acusación se convierte en sentencia pública y cada silencio en sospecha. El país necesita claridad, transparencia y un liderazgo capaz de enfrentar la complejidad sin caer en la tentación del discurso fácil. Mientras tanto, lo ocurrido en este debate queda como testimonio de una verdad incómoda: cuando el Congreso se convierte en un campo de batalla, la democracia queda en medio del fuego cruzado.